Saludos todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Revelación y Café, donde vamos a estar hablando sobre preguntas que tenemos acerca, ¿verdad?, de lo que uno tiene que vivir como un hijo de Dios siendo cristiano, dudas, preguntas y temas controversiales. Así que espero que disfruten. Les presento a mi hermano Edgar. Saludos, Edgar Joel Morales por acá. Y, ¿verdad? Mi nombre es Steven Milet y nada, no queremos, ¿verdad?, enfatizar una creencia, no queremos decir que somos los dueños de la verdad, simplemente queremos traer la palabra de Dios a colación. Amén, Así amén. que nada, ¿de qué vamos a estar hablando hoy, Edgar? ¿Por qué el cristiano debe congregarse? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué es tan importante? Wow, eso es una pregunta que hay muchas versiones y hay muchas dudas acerca de que si tenemos o no que congregarnos. Y queremos enfatizar, ¿verdad?, que vamos a estar por la palabra. Amén. Y voy a traer un versículo para empezar. El versículo que voy a traer va a ser uno que muchos de ustedes ya han escuchado. Y es Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 y nos dice así: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiado en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en el que el Señor juzgará a todos en este mundo. Así que es bien importante traer a colación que para ese tiempo en hebreo se hablaba de congregación no como un templo, sino como era un espacio donde se reunían más de 2 personas a hablar sobre Dios, hablar de sus experiencias, hablar de las revelaciones que Dios les ha dado en su corazón. Y no necesariamente hablaba de la iglesia en ese momento, pero es importante saber que la iglesia en ese momento no existía. ¿Qué tienes que aportar a esto? La iglesia no es un edificio, no es una estructura. La iglesia somos nosotros. Todo aquel creyente que reciba a Cristo, que dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, nosotros nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Portamos su presencia donde quiera que vayamos. O sea, ¿qué quiere decir? Hay una vaca sagrada ahí que vamos a romper, y es que muchas veces entendemos, ¿verdad?, que la presencia está en la iglesia, en el templo, allá en la estructura, ¿verdad?, en el edificio. Y tenemos que saber lo que dice la palabra, que donde hay 2 o más unidos en su nombre, ahí está Él. Ahí está. Y ese versículo es muy clave, muy clave. Y dice, y no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. La palabra costumbre habla de una rutina. ¿Y qué rutina tú puedes estar haciendo que se puede volver una costumbre apartarte de congregarte? ¿Qué costumbre tú puedes estar poniendo y qué rutina tú puedes estar poniendo en primer lugar en tu vida que ocupa ese tiempo de tú congregarte, de tú aprender de la palabra, de tú entrar en esa confraternización con los hermanos en Cristo? Wow. Y eso es poderoso porque vivimos en un mundo espiritual y a veces no nos damos cuenta de que no luchamos solamente contra el hombre, luchamos contra principados, potestades, almas forjadas, y tenemos que arraigarnos del Señor y tenemos que vivir para Él. Y Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, vamos. Es contra potestades, regiones celestes. Entonces dice, si no, animémonos. Si dice animémonos es porque va a llegar el desánimo en algún momento. Entonces, si nosotros no estuviésemos congregando, ¿no, Steven? Y tú estuvieses desanimado y no tuvieses quien te escucha. No, ¿quién te escucha? ¿Quién te apoya? ¿Quién te da esa palabra de aliento? ¿Quién te da un buen consejo en ocasiones? Dice, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Y más que señales estamos viendo, estamos viviendo estamos en la última temporada ya. Eso está a la vuelta de la esquina. En la curva está Cristo esperándonos. Y es así y es algo que tenemos que entender, que
No es lo mismo uno luchar una batalla solo, luchar con sus cargas, sus depresiones, preocupaciones, el peso que tiene el joven en este momento donde se promueve la sexualidad, la música que se promueve no es la adecuada y constantemente están inyectando en su cerebro y en su corazón palabras de maldición. Y qué mejor que uno no luche esa pelea sola, donde ya yo sé que lo hemos intentado, lo has intentado con diferentes cosas, has escapado con tus hobbies, has escapado con tu propio trabajo, has tratado de apartarte de Dios, porque crees que el problema que tú tienes es más grande que Dios. Y ahí es donde está el problema, porque no es lo mismo tú luchar una batalla solo que lucharla con Dios. Y qué mejor que congregarte en la casa del Señor, donde no solamente vas a estar tú orando y batallando solo, van a estar hermanos orando por ti. Amén. Va a venir el Espíritu Santo y te va a bautizar con su presencia a través de una adoración, a través de la prédica, a través de un hermano que imponga manos sobre ti, a través del aceite ungido. Y es ahí donde yo traigo a colación que es importante el congregarse. Porque si ya lo has intentado con todo y no has podido, ya estás hasta el tope y le preguntas al Señor, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Yo creo que en este podcast Dios nos está hablando a todos y nos está dando la llave de lo que tenemos que hacer. Y es sencillo, es buscar más de Él. Y si queremos buscar más de Él como cristianos, pues tenemos que congregarnos. Porque ahí Dios nos va a poner a un pastor. Ahí Dios nos va a poner a un hermano, un mujer. Amén. Va a utilizar hasta un niño para edificarte. Yo puedo ser testigo, Edgar, que muchas veces yo he estado en un culto y quizás no tengo la fuerza, quizás me siento un poco decaído. Y al yo ver a los niños adorar al Señor, mirar y decir aleluya. Con tanta pasión. Con tanta pasión, con tanta alegría. Su sonrisa parece angelical. Que si tuvieran la madurez que tenemos nosotros, imagínate. Wow. Y la Biblia dice que para entrar al reino de Dios Hay que ser como niños. hay que ser como niños. Y qué mejor que uno alimentarse de hermanos que vivan lo mismo que uno. Y aquí viene algo bien importante, Edgar, y quiero que aportes a ello, que es la confusión. Y es una pregunta que dice, ¿por qué y cuáles son las excusas que ponemos nosotros como cristianos o como personas para no congregarnos y para no buscar de Dios? Mira, ya hay muchas excusas, ya se escuchan muchas excusas. Y si no las hay, se las inventan. Se las inventan. Vamos, ¿sabes? Pero sí, se ha escuchado de que en la iglesia hay mucha hipocresía. La típica de los antiguos testamentos, que los pastores se jodan los diezmos y las ofrendas. Eso ya es una línea muy fina ahí. Muy fina ahí. Pero otro podcast. No, andito, ahí le damos. Pero sinceramente, mano, hay tantas excusas, que si el tiempo, que si el trabajo, que si yo lo busco en mi casa. Y es importante buscar a Dios en su casa. Tener una relación aparte tuya con Dios, eso es algo fundamental. Pero creo que buscar a Dios unido. Bueno, la misma Biblia lo dice, donde hay dos o más, ahí yo me manifiesto. ¿Sabes? Y mira lo que dice Proverbios 27 y 17, dice, el hierro con el hierro se afila y el ser humano se nutre de sus relaciones. Wow. O sea, es importante congregarnos y no poner de excusa este hecho, porque dentro de la misma congregación hay personas que están pasando la misma necesidad que estás pasando tú. Posiblemente una enfermedad que también la estás pasando tú. O posiblemente quizás otra enfermedad que no la estés pasando, pero sigue siendo una enfermedad. Y su prueba, su proceso, su situación te llena de fe en medio de la situación. Mira, pero si tú estás pasando la peor, ¿cómo tú te ves tan vivo? ¿Cómo te ves tan activo? ¿Cómo te ves con esa fe que tú me hablas? ¿Qué tú haces? Ajá, ¿cómo tú le haces? Y yo ahogando un vaso de agua. ¿Ah? Y a veces nos pasa así. Y yo puedo ver tus situaciones, ¿verdad? Y yo me puedo identificar y puedo
crecer un poco más, ¿verdad? Y nutrirme, ¿verdad? Como dice aquí en Proverbios. Este verso nos enseña cómo poder nutrirnos de esas relaciones con otros creyentes. Ahora, en base a la pregunta que me hiciste de las excusas, mano, a veces yo pienso que hasta por miedo, por timidez, pienso que por los mitos que tanto se han hablado de la iglesia por tantos años. Si hablamos de la hipocresía, mano, hay hipocresía en tu trabajo, hay hipocresía en tu casa, en tu familia. Vamos. Hay hipocresía en muchas áreas, ¿sabes? Si, como yo te decía ahorita, Steven, para cada enfermedad de cada parte del cuerpo humano hay un doctor. Para un dolor en la muñeca hay fisiatra, terapia físico, para neurología, hay diferentes tipos de doctores. Ahora, ¿dónde está el hospital del alma? La iglesia, la congregación. Ahí vamos. ¿Me entiendes? Y es algo bien fundamental en esto, mano. Es una parte bien importante que el creyente no puede estar como llanero solitario. El creyente tiene que tener una base donde se pueda nutrir de la palabra, donde le enseñen a escudriñar la palabra de Dios. En tu casa tú puedes buscar a Dios, en tu casa tú puedes tener tu intimidad con Dios, pero no todos los días te vas a levantar con el ánimo que por más que suene el teléfono a las 5 de la mañana vas a buscar la palabra de Dios y leer. Hay veces que no te vas a levantar con ese ánimo. Y un hermano como Steven me va a llamar, me va a decir, Edgar, ¿ya oraste? Fluye. Miren, yo quiero traer que es algo bien importante y quiero que, ¿verdad?, recapaciten en esto, y es que siempre va a haber algo. Es como la dieta. Estoy orando porque Dios me tiene que ayudar. Ay, mano, yo estoy igual. Pues miren, en la dieta vemos que siempre va a haber un cumpleaños, va a haber un evento que se va a celebrar, o siempre va a haber ese hermano, esa familia que siempre trae esa pizza, ese surtido. Aleluya. Alábalo, alábalo. Y es así, mano, en buscar a Dios, en ir a la iglesia. Siempre van a haber esas piedras de tropiezo que pone el enemigo como excusa para que no te congregues, para que no busques de Dios. Las típicas excusas son que se roban el diezmo, que son hipócritas, que señalan y juzgan. Pero hermano, ¿a qué usted va a la iglesia? Usted va a la iglesia Los discípulos ninguno eran perfectos. No eran perfectos. Estaban siempre unidos. ¿Y usted va a la iglesia a qué? ¿A buscar a un hombre o a buscar a Dios? Por lo menos en mi caso, exacto, a mí no me interesa, no me incumbe de que si hay un hermano que está murmurando, si están señalándome, si se están jugando el diezmo, lo que sea. Eso allá ellos tendrán que rendir cuentas cuando le toque con Dios. Pero yo voy a buscar a Dios, donde mi fe es tan grande que Dios puede usar lo que sea. Y así sea un pecador, Dios puede usar para llevarme la palabra, amén, para predicarme, para guiarme a su camino. Así como usó a Judá, a Judas, ¿verdad? ¿Fue? ¿Cómo? Al que vendió a Jesús, sí. Judas. Sí, Judas. Él lo utilizó sabiendo que él se iba a robar el diezmo, sabiendo que lo iba a traicionar, sabiendo que le iba a dar un beso. Santo Dios. Y disfrazándose de discípulo para venderlo. Y él como quiera lo utilizó. Así que nosotros no podemos llenarnos de excusas de que se jodan los diezmos, de que hay hipocresía, porque usted no viene a buscar eso, usted viene a buscar a Dios. Así que eso es lo que yo pienso. No, y muchas no podemos vivir de excusas. Muchas veces, ¿verdad? Quiero abundar un poco en ese tema. Porque cuando vemos el hombre que se congrega, ¿verdad? O la mujer que se congrega, vemos diferentes personas en la misma iglesia que quizás no viven de acuerdo al evangelio y quizás se desilusionan, se disgustan, porque puede pasar, a mí me ha pasado muchas veces. Pero claro, se vale quizás cambiar de congregación. Es válido en el juego. Claro. Ahora, apartarnos de Dios son dos cosas muy diferentes. Porque tú buscaste principalmente una iglesia para buscar a quién, al hombre, a buscar a Dios. Entonces el hombre te puede fallar.
El hombre que por más que tenga una posición te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Jamás. Nunca, nunca. Jamás. Entonces, ¿qué sucede con el cristiano cuando cree en Jesús, pero no se congrega? Mira lo que dice Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Y como le explicaba Steven ahorita, esto es como un árbol que tiene sus ramas, que tiene sus frutos. ¿Qué sucede cuando tú picas una rama de ese árbol? Por más que tenga frutos, la rama al momento la puedes ver bien verdosa, bien viva, pero dale una semana, ya está cortada del tronco de la vid, te estás separando de la congregación y te separas. Cuando dejas de congregarte, te separas de ese lugar que te alimenta, que te nutre, que te ayuda a escudriñar la palabra. En el caso de nosotros que nos congregamos en la iglesia, la Roca Inconmovible, ¿verdad? En el barrio Cerro Gordo de Aguada, que están todos invitados. Sí, claro. Los martes en la escuela bíblica nosotros nos sentamos y cada cual, ¿verdad? Cómo nosotros pasamos esa experiencia, cada cual da su opinión, hacemos hasta debate en ocasiones, y tocamos temas profundos, brother, y me ha ayudado bastante. Ahora, si yo me separo y dejo de ir los martes y dejo de ir los domingos, yo me voy a secar, esa rama se va a podrir. ¿Me entiendes? Por más que yo diga, no, yo busco a Dios en mi casa. Como vuelvo y repito, tú no todos los días te vas a levantar con el mismo ánimo de leer la palabra. Van a pasar miles de situaciones o posiblemente tengas muchas citas, ¿sabes? Y va a llegar ese momento donde te vas a sentir seco. Te vas a sentir que moriste espiritualmente. Y es ahí donde tenemos que volver a arraigar esas raíces en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Amén, amén. Y quiero traer a colación Revelación salmo. Y café. Aleluya. Esto está bueno. Este salmo, que es Salmo 63:1, que dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Amén. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y ariada, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y me llamó mucho la atención esto, porque dice: de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Y nosotros tenemos que tener sed y hambre de Jesucristo, hermano. Dios mandó a su Hijo unigénito para perdonarnos a todos nosotros sin merecernos. No merecíamos nada. Éramos pecadores y somos pecadores, y aún todavía Él tiene misericordia de nosotros. ¿Y nosotros qué nos cuesta a nosotros sacar tiempo para Él? Es aún así congregándose solamente los domingos, son 4 días al mes, hermano. El mes tiene 30 a 31 días. Y a veces uno no va los domingos. Cuando usted mira a ver, usted está batallando solo. Que no es que queremos impugnar de que tiene que congregarse porque está mal. Simplemente les estamos dejando saber los beneficios que los trae beneficios esto. Y cómo lo hacían aquí, cómo lo dice la palabra, cómo lo hacía David. David tenía hambre y sed de Él. Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y qué privilegio que nos llamen así a nosotros. Usted se imagina que cuando usted llegue a hablar con el Señor, te diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fuiste conforme a mi corazón. Wow, yo digo esto y yo siento presencia, hermano. Mire, todo en la tierra es pasajero. La riqueza, el dinero, el trabajo, todo, hermano, es pasajero. Pero tenemos una ganancia en Cristo, que es una vida eterna. Amén, amén. Y qué mejor desde aquí construir tesoros para el Señor, alabanzas para el Señor, predicar la palabra en todo el mundo y salvar vidas. Y que juntos allá arriba celebremos de que, wow, somos conformes al corazón de Dios. ¿Qué tienes que decir allá?
No, mano, el congregarnos, Wow. pienso que es algo, sigo diciéndolo, es súper importante. Es ahí donde vemos los dones. Si tocamos el tema de los dones, a ver, hay diversidad de dones en el cuerpo de Cristo. Así ¿Ves? Todos esos dones, ¿verdad? Fluyen muchas veces en la unidad, cuando el cuerpo está unido. Es como yo digo, si ahora mismo, como te hablaba ahorita, cuando picamos una rama de un árbol que tiene su fruto, por ejemplo, el palo de mango, si tú ves un palo de mango bien frondoso, ¿tú prefieres comer el fruto que está en el suelo de la rama que se cayó o prefieres comer del fruto que está en el árbol? En el árbol. Del ¿Por país. qué? ¿Por qué? Siento que es más fresco. Más fresco, está más nutrido, más limpio, no está en el suelo, no está podrido en el suelo. Y así pasa muchas veces. No podemos fluir en nuestros dones cuando estamos desligados de la vid verdadera. Llama. Wow. Fuego. No podemos comer frutos apetecibles de Dios cuando estamos desligados de Él, cuando estamos separados de Él. Y en la iglesia, el cuerpo de Cristo obligatoriamente tiene que estar unido. Amén. Dice, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso está cerca. Hay un versículo que se me perdió, que habla de... Ok, porque donde... Esa parte tiene que cortarlo. No te preocupes. Hay un versículo que habla donde tenemos que animarnos unos a otros, pero que los dones edifican la iglesia. Que los dones están para edificar lo que es la iglesia, la casa. Y hay muchos dones, diversidad de dones. Está el don de la profecía, está el de la sanidad, de los milagros. Y nosotros no podemos menospreciar el don del hermano, ¿verdad? Por más que sea diferente al nuestro. Es como le explicaba a Steven. Yo tengo aquí una taza de café. Y yo lo estoy mirando. Pero para yo llevar esta taza de café, para nutrirme de ella, es necesario tener otras partes de mi cuerpo. Yo puedo pensar que quiero café, pero para llevarlo a la boca como lo está haciendo Steven y nutrirse de él, tiene que tener unas manos. Por más que yo sea los ojos y tenga mi función de poder verlo, no puedo agarrar la taza con los ojos porque no puedo. No está con esa función, no está diseñada con esa función. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario de que el cuerpo esté unánime, esa es la palabra, en armonía. Armonía. Que estemos unánimes, que estemos juntos. Y no podemos menospreciar la función y el don que tienen otros en el cuerpo de Cristo, porque en algún momento tendremos que necesitar de eso. Wow. A ver, yo no puedo menospreciar la mano, porque en algún momento voy a necesitar la mano para tomarme mi tacita de café. En algún momento yo voy a necesitar la oración de alguien que tiene ese don de sanidad. En algún momento yo voy a necesitar el don de consejería de alguien. Amén. Basado a estos ministerios que Dios le ha levantado, profetas, evangelistas, apóstol, maestro, pastor, yo voy a necesitar del cuerpo de Cristo en algún momento. Pues mira, quería traer algo aquí rapidito, que ahora mismo se me perdió en las anotaciones, pero ahora vivimos en un mundo, mayormente la juventud y las personas un poquito más adultas, y es que se está promoviendo mucho el crecimiento personal, se está promoviendo mucho las finanzas, el trabajar en tu mente, el nutrirte. Y veo a muchos compañeros, veo muchas personas que están constantemente buscando, yo vengo de ese mundo, buscando el crecimiento personal en libros de finanzas, en libros de gurú. Y dejan aparte
lo importante y lo que viene a colación de verdad, que es Jesucristo. Que son libros muy buenos, pero... Que son libros muy buenos y que yo los leo y los consumo, pero, hermano, yo les voy a dar un consejo, y esto no viene al tema, pero si lo estoy diciendo es porque Dios me lo trajo a mi corazón. Amén. Si usted quiere saber de finanzas, ¿qué libro usted puede leer? La Biblia. Si usted quiere saber cómo ser un buen hijo, un buen padre, ¿qué libro usted le puede ayudar para hacer eso? La Biblia. Si usted quiere saber de cómo invertir, qué hacer con sus talentos, cómo ser una persona próspera, cómo ser una persona que lo respeten y lo amen, ¿qué libro puede leer, Edgar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es el manual de la vida. Yo no siempre yo lo escuchaba como una muletilla. La Biblia es la palabra, la Biblia es un manual de vida. Pero, mano, no es hasta que tú escudriñas, hasta que tú lees, te habla de tantas cosas. Wow. Te aconseja de ser un buen mayordomo con el dinero, que es muy importante. Wow. Tú puedes ser millonario, pero eres pobre quizás de cerebro, de ser maduro y estar gastando los chavos en lo que no debes, lo que no vas a usar. Así es. Así que, ¿cuánto ya llevamos en el podcast? ¿Sabes más o menos? Mano, yo diría como algunos 15, 20 minutos aproximadamente. Nos falta un poquito más. Vamos a darle un poquito más. Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, este es el versículo que estaba buscando ahorita, Amén. a otros evangelistas, a otros pastores, a nuestro a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Puedes explicar eso? Para que lo entiendan. Cada cual tiene su función en el cuerpo de Cristo. Amén. Como te hablaba ahorita del cuerpo de Cristo, del cuerpo humano, la mano, los ojos, la cabeza. Cada cual en el cuerpo de Cristo tiene su función, pero es necesario que esa función fluya unida. Cuando vemos este versículo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, estos ministerios no es para engrandecernos, no es para lucrarnos de eso, no es para que nuestro nombre sea más exaltado que el de Cristo, que fue el que nos entregó esos dones y esos ministerios. Wow. ¿Entiendes? Sino para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiero comentar algo acerca de eso, y es que muchas veces no nos damos cuenta y ponemos nuestros dones y talentos en otras cosas. Y una de las cosas por las cuales hacemos eso es porque no nos estamos congregando, porque no tenemos como esa, yo le diría, ese puente para que nos ayude a hacerlo para el Señor. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un don de cocinar. Tú sabes más que eso, ¿verdad? O de componer música, por ejemplo. Componer música. Vamos a suponer. Componer música para el mundo con una letra que daña, que corrompe. No edifica nada. ¿Y quién te dio ese talento? A ti, hermano y hermana, que nos está viendo hoy. ¿Quién te dio ese talento? ¿Por qué somos tan enfáticos en dar lo mejor en nuestro trabajo? Dar lo que sobra a nuestra familia. Y si nos acordamos, darle algo a Dios. ¿Por qué pasa eso, hermano? Porque no estamos arraigados, como hablaba ahorita el hermano. No estamos desde la raíz profunda con Dios. Y es eso, si nosotros tenemos un don y un talento, como él explicaba, vamos a dárselo a Cristo. ¿Y cómo usted se lo puede dar a Cristo? Una de las formas que le va a facilitar hacer eso es en la congregación. A través de un ministerio, a través de una actividad, a través de conociendo a otras personas de otras iglesias, y se unen en juventud, se unen en adultos. Amén. Y usted puede llevar a cabo ese don para quien se lo dio y para edificar. Y es así, es así. Por eso es tan importante congregarse, hermano. Y esto es un tema que uno puede hablar una semana completa de esto, porque si usted viene a estudiar este tema, la raíz se expande por todos lados. Está la humillación, está la santidad, está el reconocer que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Aleluya.
Por eso yo tengo hambre y sed de Él, como leímos ahorita, y quiero buscarlo de madrugada hasta que rebose nuestra copa del Espíritu Santo. Amén. También es bien importante, si lo vemos como la naturaleza. Ahora mismo podemos ver una tremenda naturaleza aquí. Sí, esto no es background, papi, no, esto es natural. Esto tú no la tienes, como dicen para ahí. Van a escuchar animales, perritos. Sí. El El río sí crece. Pero qué bueno, porque eso también es un recordatorio para que usted y yo no nos olvidemos de quién creó todo esto. Amén. Si esto es hermoso, imagínate el cielo, hermano. Eso mismo es. Y si vemos la naturaleza, vemos un palo quizás de quenepa, otro de aguacate, de jobo, hay de todo. Hace tiempo que no veo un palito de jobo. Y si vemos todos estos árboles, físicamente los podemos ver, pero no podemos ver las raíces que están debajo. Y el palo de jobo que está al lado del palo de pana, se tiene que amarrar esas raíces para que cuando venga una tormenta, poder soportarlo. Y eso es lo que pasa muchas veces en la congregación. Wow. Cuando estamos pasando por una tormenta, nos amarramos a la fe de alguien. Y podemos soportar la prueba, podemos soportar la tribulación, podemos soportar un diagnóstico de un cáncer. Wow. Por ejemplo, ¿sabes? Yo conozco personas que han sido sanados de cáncer y en la misma congregación se han podido animar unos con otros, y hoy por hoy esa persona es pastor. Y de verdad que damos gloria a Dios por eso y por la naturaleza, porque eso nos enseña muchísimo, que no importando el fruto, el pana da su fruto, el jobo da su fruto, la quenepa da su fruto, y porque sean diferentes no quiere decir que uno es más grande que otro. Al contrario, todos engrandecemos un nombre que es el de Cristo. No, y no sé cuál es el versículo, hermano, pero la palabra dice que cordón de 3 nudos, ¿de cómo es? De 3 nudos. De 3 dobleces no se rompe fácilmente. No se rompe fácilmente, hermano. Así mismo. Y yo lo veo espiritualmente como que un doblez somos nosotros. 2 dobleces somos nosotros en Cristo. Y el tercer doblez somos nosotros en Cristo, viviendo para Él y congregándonos. ¿Por qué? Porque ya no somos solamente nosotros y Dios. Tenemos nuestros hermanos en Cristo en que también están poniendo oración y manos sobre nosotros para luchar y pelear la batalla. ¿Tú lo ves de esa misma manera? Claro que sí. Tú oras por mi necesidad, yo voy a orar por la tuya. Wow. Yo oro por tu prueba, tú oras por la mía. Y es así donde podemos sobrellevar las cargas. En muchas ocasiones, en mi vida personal, no sé en la tuya, pero tuvimos un día súper cargado. Trabajo, limpieza en la casa, llamadas que a veces cualquier situación nos hace sentir drenados. Y es ese mismo día donde, no sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Porque yo soy humano y a mí me pasa. Somos humanos, somos humanos. Me viene el pensamiento, ¿para qué voy a ir a la iglesia hoy? Así. Déjame quedarme aquí en casa descansando. Me quedo a menos de un cuarto de gasolina. La gasolina está cara, para yo subir para allá arriba. Ahí tapón. Pero papi, yo al momento que entro por las puertas, el primer abrazo que recibo, el Dios te bendiga. La primera sonrisa, eso me edifica, eso me nutre, eso me renueva. Y cuando empezamos a adorar, aún sin fuerzas, aún sin ganas, cuando salimos, somos otros. Somos otros, venimos con más fuerza, venimos con fuerza de trabajar 8 horas más. Así es. Y yo he sabido llegar al culto y no tener fuerza. Me acuerdo en un momento dado, mira qué cosa. Yo estaba congregándome y yo veo a este hermano, yo no lo conozco muy bien, y se está congregando en mi iglesia, y en el otro culto yo llego tenía muchos pensamientos y tenía muchas cargas que no las había soltado el Señor, y yo había ayunado y todo. Un viernes ayuné y el domingo yo me congrego y yo me estaba sintiendo drenado, hermano. Esto es un testimonio. Y de la nada viene este muchacho que yo no conocía y me llama afuera, hermano, y me da un abrazo y me da unas palabras del Señor. Hermano, las cosas no son casualidades. Si yo no me hubiese ido a la iglesia ese día,
Yo no recibía ese abrazo que yo anhelaba. Amén. Yo no recibía esas palabras que yo necesitaba para poder estar tranquilo. Y mira qué cosa. Adivinen quién fue esa persona. Este hermano que está aquí. Amén, amén, amén. Hermano sin conocerlo, que me llama afuera y me diga, Dios te dice así, me dé un abrazo y me diga una palabra. Las cosas no Gloria son a Dios. casualidades y eso es una de las cosas tan bonitas por la cual congregarse. Y nosotros sin conocernos, porque nosotros no tenemos ningún tipo de relación, ni de contacto, ni Facebook, ni nada. Lo más lindo es que mira ahora lo que estamos haciendo mismo- para la gloria del Señor. Eso es lo que iba a Wow, decir. eso es increíble. ¿Sabes? ¿Quién iba a saber? Para que tú Wow. veas cómo son los tiempos de Dios. ¿Sabes? ¿Quién iba a saber que nosotros íbamos a estar en esta mesa, aquí hablándole a una generación que nos está viendo, que posiblemente ponga muchas cosas por excusa para seguir a Dios? Tan sin embargo, recuerdo muy bien ese día. Eso fue un domingo, ¿verdad? Sí, fue un domingo, claro que Me sí. recuerdo. Qué lindo es Dios, de verdad que sí. Wow. Qué lindo es Dios. Mira, este verso que estaba leyendo ahorita, Primera de Corintios 12:21, dice, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. ¿Sabes? No podemos decir que no necesitamos de una congregación, porque vuelvo y repito, la congregación simplemente es un edificio. Nosotros somos la iglesia. Amén, amén. Yo no puedo decir que yo no necesito de ti, Steven. Por más que yo haya nacido sin ti, por más que no seamos familia, en Cristo somos uno. Somos familia, somos hermanos en Cristo y nos amamos como si tú fueras parte de mi familia de toda la vida, ¿sabes? Y yo puedo llorar contigo, puedo reír contigo, nos podemos corregir, nos podemos regañar con mucho amor y cariño, ¿sabes? Pero yo nunca puedo decir no te necesito. Yo nunca voy a decir no necesito de una congregación porque voy a ser un címbalo que retiñe. Voy a ser un llanero solitario, ¿sabes? Me voy a podrir, me voy a secar. Yo necesito estar pegado a la vid. Yo necesito estar pegado donde están las otras ramas también con sus otros frutos. Wow. Y eso me acuerda mucho lo decían mucho nuestras abuelas y personas ya mayores que decían, no te juntes con este porque te va a dañar. Ten cuidado con quién tú te juntes. No todo el mundo es tu amigo. Y uno en la inmadurez, no, tranquila mami, tranquilo abuela, no porque yo esté con ellos, yo voy a hacer lo que ellos hacen. Pero uno es el promedio de las personas que tú te rodeas. Y imagínense tú rodearte de personas que amen a Cristo. Imagínense tú rodearte de jóvenes que prefieran, en vez de irse a la discoteca, en vez de buscar sus placeres sexuales, en vez de contaminarse con música mundana, te digan, oye, vamos a hacer una fogata. Ya vimos, Vamos a hacer ahí. una célula. Oye, vamos a buscar de Dios. Vamos a hacer un podcast para hablar de Dios y que las personas sean edificadas. Amén. Porque yo entiendo y yo me pongo en sus zapatos, en sus zapatos, de que la vida no es fácil, de que vivir una vida para Cristo es difícil, de que hay placeres que pueden llevarte a tu caer. Pero hermano, usted necesita ayuda, así como la busqué yo, como la busqué él. Amén. Si no podemos pelear la batalla solo, vamos a pelearla en unidad, con hermanos que quieran adorar al Señor. No es lo mismo uno pelear solo, vuelvo y lo repito, a tú reunirte con 3, 4, 5 jóvenes, 3, 4, 5 adultos, o 3, 4 y 5 seniors, y vayan y hagan un torneito de domino y se predique la palabra del Señor, traigan pan pobre, alábalo si puede, y una pequeña reflexión. Miren, yo he descubierto que es un pensamiento que yo tenía antes de que ser cristiano es una vida aburrida. Estás equivocado, hermano. No. Miren, yo me he gozado más la vida en Cristo que la vida en la calle, la vida en el pecado. Se los digo. La vida en Cristo no hay preocupaciones, la vida en la calle sí lo hay. La vida en Cristo no hay temor a lo que te pueda pasar. No, nosotros tenemos ahora un pool party. Alábalo si puedes.
cristianos de la iglesia. Sí. Bueno, y es bien importante, hermano. Yo le digo a las personas, no porque un barbero te recorte mal, usted como hombre se va a dejar de recortar. No como una estilista la recorte mal a usted, usted se va a dejar de cuidar su pelo. Así mismo es en las iglesias. No porque las iglesias te traten mal y pues hagan confusión o simplemente el mismo diablo utilizó a alguna persona para que tú no vayas a esa iglesia. No porque eso pasó, todas las iglesias son igual. Si usted sigue buscando de un buen barbero, de una buena estilista, que es para el pelo, ¿por qué usted no busca para saciar su alma? Amén. Si una iglesia no le da lo que usted quiera, busque otra. Siempre recalco y es importante, no es malo brincar de iglesia en iglesia. Lo que es malo es hacerlo bajo su sabiduría. Usted ore, pídale al Espíritu Santo que se encargue que si en esa iglesia no es, que Él se lo revele en confianza. Y Dios lo va a hacer. Dios levantó un lago de esqueletos. Les dio vida, tendones. Dividió los mares. Obviamente fueron personas que Él utilizó, pero fue Él. Le dio la victoria a David sobre Goliat. Mire, y no le va a decir a usted que usted, mira, cámbiate de iglesia o quédate ahí. Y qué poderoso poder pensar en esas maravillas que están plasmadas aquí, que quizás no vivimos en esas temporadas, pero cuando vemos un mar rojo que se divide en dos, cuando vemos en Elías que dividió el Jordán, cuando vemos que Dios trajo columna de nube y columna de fuego, cómo la presencia de Dios respaldaba a estos hombres. Y cuando ya Cristo muere y resucita, y dice la palabra que todo en quien Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Aleluya. Y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Que ya no vemos la presencia de Dios guardada en el arca del pacto como estaba en el Antiguo Testamento. Ahora lo portamos tú y yo. El velo se rompió. Entonces, donde quiera que nosotros nos paremos, tenemos la presencia de Dios. Y tenemos que tener eso bien consciente. La iglesia, lo que le dicen la palabra iglesia, no es un templo de 4 paredes. La iglesia somos tú, somos yo, aquellos que creemos en Él. Y que vivimos según, no los frutos de la carne, sino los frutos del Espíritu. Así es, y la iglesia sin personas que se congreguen a buscar a Dios no es iglesia. Básicamente la iglesia somos tú y yo. Somos en unidad. ¿Entiendes? ¿Tienes algún versículo más que aportar o ya tiraste todos los cartuchos? Tiramos ¿sí? Ahí bastante. Pues miren, vamos a cortar, va nuestro primer podcast. Denos saber en los comentarios si quieren que hablemos de otro tema en el otro episodio. Tenemos varios temas ya de que podemos hablar, pero déjenos saber si tiene alguna duda, alguna pregunta, si usted se siente inquietado en buscar de Dios, también nos puedes contactar a Edgar y a mí a través de mensaje privado. Amén. Y vamos a estar orando por usted. Y tenemos una iglesia, ¿verdad? Si usted no se está congregando, tenemos la iglesia que nos congregamos, que es la Roca Inconmovible en Cerro Gordo, donde es una iglesia para todos. No vamos a estar para juzgarte, no vamos a estar mirando lo que viste, los pecados que traigas, porque todos tenemos pecados. Amén. Simplemente te vamos a abrazar y te vamos a recibir y vas a sentirte como en tu casa. Así que... Salmo 133 dice: mirad cuán bueno es habitar entre los hermanos juntos en armonía. Mira si Dios nos respalda a congregarse, que dice, mira cuán bueno es habitar entre los hermanos juntos y en armonía. Te amo, brother. Gracias por esta oportunidad. Dios les bendiga. Hasta la próxima.